Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Lo escuché en terapia. Si llegaron después de escuchar el primer capítulo, agradecido de que hayan querido seguir explorando estos relatos. Y si llegaron directamente a este segundo relato, no hay problema, lo pueden escuchar y después ir al primero, no están relacionados. Y lo recomiendo porque estaba muy entretenido y de mucho aprendizaje. Así que nada, acá yo estoy en un día domingo, está lloviendo en Santiago, molesta mucho a los santiaguinos con el tema de la lluvia, pero es verdad que uno se emociona cuando siente o ve un poquito de gota de lluvia, al otro día el aire, la cordillera. Sí que estoy acá con un tecito con miel, que es de los grandes descubrimientos que he tenido en el último tiempo de ponerle un poco de miel al té, ya que no tomo té con azúcar desde la universidad, porque tomaba mucho té y café. Y dije, vamos a reducir daños, por lo menos quitándole el azúcar. Así que eso, vamos con este relato, vamos directo al grano, que se llama, que es el nombre del capítulo, que se llama ¿Cuánto vale mi salud mental? Qué gran pregunta. Vamos a estar conversando sobre esta pregunta después de escuchar el relato. Y agradecer obviamente a la persona que me compartió el relato. Recordar que todo lo que dice el relato es verídico, solo hay unas pequeñas modificaciones de redacción, obviamente para que pueda ser ad hoc al formato que están escuchando. Así que eso, ahora sí, vamos con el relato. Hola Samuel, mi nombre es Andrés, tengo 35 años y quisiera hablar del valor que tiene nuestra salud mental. Desde el colegio, siempre me inculcaron que para llegar a ser alguien debía estudiar una carrera, discurso que mis padres también repetían en la casa. Por tanto, si tenía buenas notas, los profesores estaban contentos y mis padres felices. Fue así hasta cuarto medio, en donde rendí una prueba para entrar a la universidad, decidiendo estudiar ingeniería comercial al ser una carrera que sentía que me podía dar versatilidad en una de las mejores universidades. Hasta ahí uno podría preguntar cuál es el problema, porque lo que mencioné suele ser el camino ideal para muchos padres y estudiantes, y la verdad hasta ahí no había mayor problema. Disfrutaba el cumplir esas expectativas académicas y también me gustaba lo que estaba aprendiendo. El problema llegó cuando tocó adentrarme en el mundo laboral. Yo entré a una empresa muy reconocida en el rubro de la ingeniería comercial en Chile. Tenía prestigio, buena proyección y sobre todo un sueldo que para alguien de veintitantos años era un sueño. Al principio me sentí orgulloso. Cada vez que me pedían algo, lo hacía con una sonrisa, siempre disponible, siempre dispuesto. Y claro, pronto comencé a ser ese trabajador estrella, el que nunca decía que no. Pero lo que no me daba cuenta en ese momento era que al no poner límites, otros empezaban a ponerlos por mí. Los correos a medianoche, las reuniones interminables, las responsabilidades que no me correspondían. Poco a poco fui cargando con un peso que parecía no tener fin. ¿Y qué pasaba conmigo? Nada, no había tiempo para mí, ni para descansar, ni para ver amigos, ni para disfrutar lo que ganaba. Me estaba pagando. Pero como recibía reconocimiento, bonos y felicitaciones, me convencía de que todo valía la pena. Fue la psicoterapia en donde logré poner en palabras algo que me costaba reconocer. Había construido mi identidad en base a cumplir con las expectativas de los demás. Y aunque ese patrón me había llevado lejos en lo profesional, también me estaba dejando vacío por dentro. Lo curioso es que, aunque yo ya lo sabía, me quedé atrapado en ese ciclo mucho más tiempo. El sueldo era muy bueno, y seamos honestos, cuesta mucho renunciar a esa seguridad económica. Era como hipotecar mi salud mental a cambio de mi estabilidad financiera, y yo mismo firmaba esa hipoteca cada mes. Pero llegó un día en el que el cansancio fue más fuerte. Ya no era solo el agotamiento físico, era sentir que me estaba traicionando a mí mismo. Y ahí tomé la decisión más difícil de mi vida, renunciar. Renuncié a ese trabajo brillante en el papel para aceptar una oferta en una empresa más pequeña, un equipo mucho más humano, donde el sueldo era un 40% menor. Sí, mi billetera lo sintió y los primeros meses todo era más justo, pero por primera vez en años sentí que respiraba. Hoy trabajo en una empresa de consultoría, un lugar donde no solo se respeta la jornada laboral, sino que también se valora que las personas tengan vida fuera del trabajo. El ambiente es sano y el equipo se apoya mutuamente. Y yo volví a dormir tranquilo. Lo que quiero compartir con esta experiencia es que a veces creemos que la salud mental es un lujo, algo secundario,
pero en realidad es el cimiento sobre el cual todo lo demás puede sostenerse, porque de nada sirve tener un gran sueldo si al final lo usas para costear médicos, terapias o para intentar llenar un vacío que nunca debería haber estado ahí. Bien, tremendo relato el de Andrés. Y hartas cosas. Yo estaba viendo el promedio de edad de las personas que escucharon el primer capítulo y justamente está entre los 25 y 35 años. Andrés tienes 35 y yo creo que esta es una realidad importante que la gran mayoría de personas experimenta alguna vez en el mundo laboral. Cuestionarse un poco hasta qué punto uno puede tolerar ciertas cosas y ciertas cosas que uno de alguna manera sabe que no están bien, que no están bien porque están afectando tu salud mental, tu salud física, em, y es como tener una piedrita ahí en el zapato, algo que te dice, no, esto no está bien. Pero de ahí a decidir renunciar, decidir probar otro rumbo, hay muchas cosas, hay muchas cosas que están en juego. Porque uno podría decir, bueno, lo obvio es que si no te sientes cómodo en un trabajo, renuncia, ¿cierto? Ojalá fuera tan fácil y eso es algo que vemos mucho en terapia. Muchas veces las cosas desde afuera se ven mucho más fáciles que al momento de decidir llevarlo a la práctica. Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes de esta historia, ¿cierto? Elementos claves quizá a nivel psicológico que hay que considerar. Primero, los papás de Andrés y la escuela de Andrés. ¿Cuánto no hemos visto ahí dando vueltas en el colegio? Cuando íbamos al colegio, me estoy tirando ahí ya volviendo a la adolescencia, pero ¿cuántas personas no alguna vez nos cuestionamos quiénes éramos en base a las calificaciones y el número que tenían esas calificaciones en la escuela, ¿cierto? ¿Cuántas veces no pensamos que ser un buen estudiante consistía en consentir a los profesores o ser un buen hijo consentir en absolutamente todo a los padres, ¿cierto? Este es un discurso que está muy, muy marcado en la escuela, que para llegar a ser alguien tenemos que tener buenas notas, tenemos que tener buenas calificaciones y tenemos que estudiar una carrera cuando por el hecho netamente de existir ya somos alguien. Yo creo que eso es una de las gran mentiras de la educación muchas veces. Y si te tocó un colegio que no fomentó eso, alégrate porque eres afortunado. Pero en gran parte de las escuelas se sigue fomentando ese discurso que hace que efectivamente las personas saquen una carrera, pero que después lleguen a mi consulta. ¿Y por qué se los digo? Porque me ha tocado atender muchos casos de personas brillantes en su disciplina, excelentes profesionales que han ido a escuelas emblemáticas, tanto a nivel público como a nivel particular, que tienen una dificultad increíble para establecer límites. ¿Por qué? Porque resulta que le ha pasado lo mismo que le ocurrió a Andrés. Toda su vida han funcionado en base a que alguien les dé una tarea y ellos cumplirla de manera excelente. Por lo tanto, caen en una inocencia, un funcionamiento que lleva desde pequeños, de que quienes le solicitan cosas están pensando en su bienestar. Algo que lamentablemente cambia mucho en el mundo laboral. Muchas veces en las organizaciones, en la cultura laboral, el objetivo es la empresa y a veces a costa de la salud de los trabajadores. El objetivo no es que el trabajador esté bien, el objetivo es que el trabajador rinda. E incluso cuando se preocupan, lo cual es bueno, el objetivo que es preocuparme del trabajador para que rinda bien también. Entonces, pero mucho más sano que explotar, estrujar al trabajador hasta que ya no le quede salud mental. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que han estado, obviamente no son todas, pero una parte importante, que han estado toda su vida funcionando en base a cumplir la expectativa de los demás, que necesitan ese otro que lo ordene y que cuando llega el momento de decir esto se está accediendo, no saben cómo funcionar sin la orden. De alguna manera necesitan ser explotados. Sé que suena fuerte lo que estoy diciendo, obviamente no son todos los casos, pero muchas veces ocurre eso y darse cuenta de eso es súper fuerte. Darte cuenta que necesitas para funcionar el trabajo, el grito, el reto. Espero no ocurran esas cosas, pero lamentablemente uno por las sesiones de psicoterapia sabe que ocurren todavía,
pero personas que no funcionan sin esas cosas y saben que está mal, y saben que está mal que le griten, pero no se atreven a decir basta, no se atreven a ocupar los mecanismos de denuncia que hay para poner un alto a todo eso, ¿cierto? Entonces es una dificultad que muchas veces viene de los modelos de crianza, que vienen de los modelos educativos y que no es tan fácil sacarse de encima. Porque cuando uno le dice pero a la persona, oye, ya, pero cambia, si ya te diste cuenta, anda para el otro lado. Pero piensa, son años, a veces décadas, funcionando en base a seguir órdenes de los demás. Combatir años de un funcionamiento se puede, sí, pero no es netamente voluntad. También requiere estrategia, también requiere saber que no es que yo quiero ser alguien sádico, por decirlo, que quiero ser torturado a propósito, sino que efectivamente no sé funcionar de otra manera. Y ahí es donde entra la terapia como Superman, tirándole flores a la terapia, pero de eso se trata el espacio, así que le vamos a tirar todas las flores a la psicoterapia. Ahí entra la psicoterapia como Superman, justamente a ser consciente de eso y en conjunto poder desarrollar herramientas para poder poner límites y cortar ese funcionamiento que a veces viene de años, muchos, muchos años, ¿cierto? Una cosa, y esto es importante, es entender el funcionamiento, a veces como en el caso de Andrés, que tuvieron los papás, la escuela, probablemente la universidad, em, para poder decidir renunciar y buscar otros caminos en espacios más sanos, pero otras cosas son las situaciones de contexto, un poco. En el caso de Andrés, y me alegro mucho, tuvo la opción de reducir sus costos, ir a otro lugar y mantener una calidad de vida sana, por lo que al menos él relata, pero muchas veces hay personas que no tienen esa opción. Y estos son complejos y son cosas que muchas veces no, las personas cuando escuchamos relatos no entendemos, no nos detenemos a pensar. Como decía hace un rato, creemos que la persona netamente por voluntad no quiere dejar un trabajo o prácticamente que le gusta sufrir. No conozco a nadie que le guste sufrir, por lo que sí que cuestiónese cuando piense eso de alguien. Pero hay factores económicos importantes. Cuando el arriendo, porque tengo 2 hijos, un hijo, 3 hijos, 4 personas a mi cargo, eh, o cuando cuando es una pareja y están los hijos, pero la mamá de mi pareja enfermó y la tenemos que cuidar o pagar una cuidadora 5 días a la semana, cuando ambos papás están enfermos, son dependientes, y así podemos encontrar una cantidad de realidades cuando de repente uno de los padres está sin trabajo y hay una familia que mantener, cuando quizá una persona joven o de edad está estudiando y trabajando y dejar ese trabajo implica tener que congelar su estudio, que le ha costado mucho sacarlo adelante, eh, el estar ahorrando para poder comprar una vivienda que dé un mejor futuro a la persona o a una familia. O sea, son tantas las realidades y los factores motivacionales que a veces hacen que una persona se mantenga en un lugar en donde su salud mental está siendo carcomida, que es importante detenerse a pensar un poco, más allá de este primer impulso de decir, esta persona es tonta porque se mantiene en un lugar que le hace daño, preguntarse alternativamente, ¿y por qué razón lógica, no tonta, esta persona se mantendría en un lugar que le está haciendo daño a su salud mental? Esa pregunta abre un mundo. Esa pregunta abre un espacio de psicoterapia a la conversación, a una conversación no culposa, porque muchas de las personas que se ven amarradas a un trabajo por motivo económico, a veces por miedo a la incertidumbre de no poder encontrar otro trabajo, o porque justamente en el caso de Andrés, él tenía una carrera que eso igual es un respaldo, está estudiado, que tener una carrera da versatilidad un poco. Hay gente que hace carrera en empresas y es muy difícil poder moverte de ahí y conseguir siquiera el 50% del sueldo que estás ganando y así muchos casos. Entonces es importante preguntarse qué hace que esta persona se mantiene en un espacio que le hace daño o mantiene cierta conducta que en realidad en una primera instancia parece absurdo tonto. Cuando uno explora eso, alternativas a esa respuesta, de verdad que se sorprende. De verdad que se sorprende porque todos hemos estado en esa posición, en distintas situaciones. Todos hemos estado en una posición en donde si se juzgara de afuera lo que estamos decidiendo, lo que estamos pensando,
la gente lo primero que podría pensar visceralmente es, oye, qué tonto esta persona, qué ridículo Samuel. Pero si nos preguntaran un poquito qué me llevó a mantener esta decisión o mantenerme en cierto espacio de trabajo, uno muchas veces entendería, comprendo. Quizás si yo estuviera ahí, haría lo mismo. Los tiempos son distintos. A veces hay personas que tocan fondo en algunos espacios de trabajo, como pasó un poco con Andrés, que él relata que durante la psicoterapia se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero aún así siguió y continuó por lo que dicen los demás, ¿cierto? Y ahí también entra un punto importante. ¿Cuántas veces nos hemos mantenido en un espacio, en este caso estamos hablando de los espacios de trabajo, pero cuántas veces no nos hemos mantenido en un grupo, de lo que sea, por las expectativas de los demás? Oye, qué bueno que estás, a veces puede pasar con una carrera, qué bueno que estás estudiando esa carrera, los profesionales de ese tipo son muy buenos y ni te gusta la carrera, pero estás ahí porque todo el mundo te tira flores y todo el mundo está esperando que te titules y tienes esa presión encima, que es pesada, es pesada, no crean que es fácil lidiar con las expectativas de los demás. Se puede llegar a sentir fácil en la medida que uno lo entrena, pero es algo que uno tiene que ir entrenando día a día. La vida siempre te desafía en situaciones distintas para no responder a las expectativas de los demás que no te corresponden o que no te hacen sentido. Y, y en este caso, Andrés, claro, tenía incentivos que eran económicos, que eran de estatus, estaba en una empresa que probablemente era un orgullo dentro de sus colegas, decir, no, yo estoy en esta empresa, y es como, wow, ¿cómo entro ahí? ¿Me entiendes? Va enramándose en todo lo que son los núcleos sociales, amigos, familia, y ahí viene algo que también todos no hemos visto expuesto alguna vez, que es que te cuestionen tu decisión. Oye, pero ¿cómo se te ocurre salirte de esa pega y estáis ganando casi la mitad? Se te salió un tornillo. Oye, pero ¿cómo se te ocurre irte a esta otra empresita de consultoría si estás en una de las mejores empresas del país? Un poco. Y si nunca te ha pasado, probablemente imagínalo con una pareja. Oye, pero ¿cómo terminaste con tal persona si era tan buena? Y empiezan a hacerte sentir culpable de decisiones que tomaste por cosas que en su vida esas personas se han preguntado y que tampoco tienen por qué saberlas. Y muchas veces esas personas que cuestionan tampoco son parte de la intimidad de uno. Uno sabrá a quiénes contarle esos puntos, no. Y ahí la importancia de respetar esas decisiones. Así que eso, tremenda la historia, Andrés. Creo que a todos nos sirve reflexionar un poquito, sobre todo si tú sientes que te sientes un poquito identificado con Andrés, sientes que estás en algún lugar, sea laboral, sea una carrera, sea un taller de algo, absolutamente lo que sea, que están mermando tu salud mental y tienes opciones de poder emigrar de ahí, dale una vuelta, busca camino, porque de verdad la satisfacción de poner límites, como una señal de autocuidado, como sensación de me estoy protegiendo a mí como la persona más importante, que tengo que cuidar, es gratificante. Al inicio se ve lejano, al inicio se ve como un norte al cual no voy a llegar nunca, pero cuando tomas la decisión de poner límites, ya sea renunciar, denunciar u otras formas de no permitir quizá maltrato o abuso. En el caso de André, el abuso estaba muy disimulado, como diciéndole te felicito, pero te cargo de más tareas, me voy comiendo tu vida, ¿cierto? Y al final te convierte en alguien que vive para la empresa y no vives para ti y todos somos más que un trabajador. Entonces, replantéatelo. Y si no sabes cómo planteártelo o con estos mismos temas te sientes en un callejón sin salida, bueno, justamente ahí la psicoterapia puede ser una mano amiga que te puede ayudar. Me puede escribir a mí o a colegas o centros. En general hay muy buenos profesionales también. Digo también porque también hay muy malos. Así que eso. Espero le haya gustado esta historia, le haya servido de reflexión. Ya sí o sí voy a estar compartiendo capítulos cada 2 semanas. Motívense a contar su historia. Si sienten que no saben cómo relatarlo, yo los ayudo a armarla y yo le doy forma mediante una reacción para que se pueda entender. Pero si sientes que tu historia, tu experiencia de vida acompañada de la psicoterapia, por eso se llama Lo Escucha en Terapia, la psicoterapia ha sido
una variable importante para mejorar tu salud mental, siéntete abierta a escribirme, mandarme audio, como te digo, y ahí lo podemos armar en conjunto y lo estamos compartiendo, porque créeme que tu experiencia a más de alguien le puede ayudar. Así que eso, yo sigo acá con mi té con miel, me queda la mitad. Y nada, espero le haya gustado, nos estamos viendo en 2 semanitas, un abrazo grande y ánimo porque para quienes están escuchando el capítulo el día del estreno, porque sale día lunes, así que todo el ánimo de la semana. Un abrazo.